Expertos de la salud mental y de la neurociencia han comprobado que si transformamos nuestra mente, podemos transformarlo todo. Bienvenidos a otro jueves de Queridamente. Bienvenida, mi Carlita. Gracias. Andamos muy felices, con mucha energía porque estamos arrancando las grabaciones. Sí. Aquí andábamos bailando, te andaban grabando y todo. Estamos muy felices, estoy muy feliz, pero hay que hablar de algo que he estado experimentando por primera vez en mi vida. A ver. El miedo a la felicidad. Chan, 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 chan. Ton, 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 ton. El miedo a la felicidad, Dios mío, nunca creí decirlo. ¿Verdad? Nunca creí sentirlo. Les voy a dar un poco de contexto. Pues desde diciembre 2024, he estado muy feliz porque al fin recibí lo que tanto había soñado, pedido, orado por 7 años, que es tener a mi familia completa en libertad. Sí. Y desde diciembre para acá, que estamos en marzo, hay episodios en los que estoy muy feliz, volteo a ver a mi mamá, veo a mi esposo, veo a mi hermano, veo a la familia completa y de repente digo, algo va a pasar. Algo malo va a pasar. Esta felicidad no puede ser real. Wow. Y sobre todo, hay una frase que viene constante a mí que es, esta felicidad no es para mí. Uh-huh. Siento que estos momentos tan bonitos, justo ahorita estoy ensayando porque voy a estar en 3 obras de teatro. Acabo de cumplir 10 años con el programa de radio que tengo con mi esposo. Estoy trabajando mucho, realizándome mucho. Estamos con nuevos planes con David, mi familia, mi mamá. Todo está muy hermoso y de repente me digo, esta felicidad no es para ti. Uh-huh. Me empieza a dar miedo sentir tanta felicidad. Uh-huh. Y que pareciera que no va una cosa con la otra. Ajá. Como que cuando uno lo dice en voz alta y es, tengo miedo de esta felicidad que estoy sintiendo, como que uno siente que hay una disonancia cognitiva ahí. Sí, sí. Pero en realidad sucede, ¿verdad? Sucede que el bienestar nos ocasiona miedo, que sentirnos bien nos ocasiona miedo. Y obviamente eso tiene un montón de raíces y de por qué nos pasa, pero a ver, tú que hemos trabajado esto un poquito en terapia, Sí, ¿cierto? Sí. ¿Qué has pensado acerca del por qué es que estás experimentando ese miedo? Yo siento que todo lo que nos pasó en familia fue externo. Ajá. O sea, nosotros no hicimos nada. Ajá. Y aún así todo lo malo pasó. Sí. Y en el lado bueno, yo hacía mucho para tener una respuesta positiva y aún así no pasaba. Así es. Entonces como que he sentido que nunca nada me sale bien y que cuando por fin me salió, solo va a ser un ratito. O sea, no sé si estoy respondiendo a la pregunta que me hiciste, sí. Pero como que eso es parte de los pensamientos que tengo. Claro, como que tienes esta creencia de que después de tanto tiempo, de que nada salía bien, esto no puede durar mucho. Ajá, porque después de tanto que yo no era feliz o que no encontraba esta alegría, como porque ahorita sí la voy a tener. Claro, y sabes que noté también un poquito, Ajá. no sé si te pega, pero noté como que cuando dices esto no ocurrió por algo interno, sino por algo externo, es también un poquito miedo de no tener el control sobre ciertas cosas. Eso. Siento que igual sigo sin tener el control de esta felicidad y que alguien rápido puede venir y meterme un problema y arrebatarme la felicidad o que, no sé, pero, claro. Pero es algo nuevo para mí. Tal vez alguien que está escuchando dice, uy, Pamela, yo vivo así toda mi vida, Ajá. dichosa que es nuevo para ti, pero yo nunca creí que algo tan bonito como sentirme tan feliz me diera miedo. Y ves que ahí podemos identificar una creencia en ti, que es la creencia de que tengo que controlarlo todo
para poder asegurarme de que las cosas estén bien. Sí. Entonces, obviamente, esta sensación de no tener el control y de que muchas veces tú hacías exactamente lo que te decían que había que hacer, dígase los pagos, dígase, ¿verdad? Todas las cosas que la justicia pedía de ustedes, tú lo hacías exactamente así y de igual forma no salía. No pasaba. Entonces hubo mucho tiempo en el que tú sentiste justo que no tenías ese control. Sí. Entonces ahora que tú lo tienes un poquito, obviamente el miedo, creo yo, también está asociado a no tengo control sobre cosas que otras personas puedan hacernos o puedan hacerme. Y gracias a Dios he estado contigo en terapia, porque de diciembre para acá ha sido poquito, tampoco voy a decir todos los días me vienen estos pensamientos, es por momentitos que gracias a Dios lo he platicado contigo, pero si antes yo no hubiera venido trabajando en mi mente, Dios mío, desde el día 1 yo no estaría disfrutando a mi mamá, no la estaría abrazando y besando a cada rato, la veo y digo, wow, mi regalo de Dios, o sea, no pasaría si yo antes no hubiera trabajado en mi mente. Claro. Pero aún trabajando en mi mente, claro, tengo esta batalla de, me da miedo tanta felicidad. por supuesto. Y que, a ver, aquí también tenemos que entrar un poquito en esta creencia de que lo bueno tiene que ser eterno, así como que a veces sentimos que lo malo va a ser eterno, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados, aún cuando estamos experimentando felicidad, para que cosas, aunque sean muy pequeñas, pasen. Sí. Y eso no significa que vamos a perder la felicidad absoluta que nos están causando ciertas situaciones o ciertas experiencias. Va, y cómo, es cierto, uno tiene que tener como que esta parte realista de la vida no siempre va a ser color de rosa, ¿verdad? Exacto. Va a venir pruebas de cualquier cosa, puede que venga un tema laboral o un tema económico, qué sé yo. Sí. Siempre habrá algo. Sí. Pero entonces, ¿cómo hago para que tampoco ese sea el constante en mi mente de algo va a pasar siempre, tengo que estar preparada porque algo va a pasar, sino que también el disfrute del momento. Claro. Porque si esto tan lindo que estoy viviendo va a pasar, tengo que seguir exprimiéndolo. Claro. Y cuando decimos va a pasar, no significa que va a pasar y que nada va a estar bien. Ojo con eso. Sí, ¿verdad? Porque eso sería ser absolutistas, no. Sino que va a pasar porque van a venir otras alegrías también. Y de repente también algunas complicaciones. Pero tenemos lo básico con nosotros. Y creo que es ahí en donde nosotros tenemos que centrarnos. Primero quiero que exploremos un poquito por qué es que puede ocurrir este miedo a la felicidad. Por favor. ¿Verdad? Porque de verdad, cuando uno lo dice en voz alta, uno siente que hasta ni combina. Es que suena tonto. ¿Verdad? Le tengo miedo a la felicidad. Y suena como contradictorio, pero ocurre. Ocurre. Y generalmente viene de una emoción de la cual casi no se habla, pero que es una emoción bastante pesada, que es la culpa. Ajá. Cuando tú has experimentado dolor, obviamente empiezas a sentir mucha más empatía por las personas que están sintiendo dolor. ¿Cierto? Como que uno puede entender mucho mejor. A ver, fíjate, yo tenía este compañero de la universidad, en la maestría de neuropsicología, que trabajaba en centros penitenciarios. Ajá. Y yo nunca me había puesto a pensar, desde mi burbuja, obviamente, que a pesar de que yo vengo de barrio y viví en una zona roja y todo lo demás, mi familia me tuvo siempre como muy guardadita, ¿verdad? Entonces, como que yo, aún siendo psicóloga, nunca me había puesto a pensar en qué pasa con las personas que llegan a cometer crímenes atroces y así de complicados como asesinatos, ¿sabes? Como homicidios y eso. Y este compañero tenía esta empatía y sentía esta empatía tan grande por las personas con las que trabajaba, que de verdad quise empezar a investigar más, empezar a platicar con él más. Su novia también ellos eran licenciados en administración de centros penitenciarios. Y empezó a estudiar la maestría en neuropsicología porque quería hacer evaluaciones, principalmente del lóbulo y corteza prefrontal, para ver cómo era el control inhibitorio de las personas y ver de qué forma se les podía ayudar.
Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta de las cosas que obviamente a ponerle atención a las cosas que él contaba y a platicar un poco más con él y con su novia, que era un ser humano muy lindo también, me di cuenta y dije, wow, o sea, tuve una maestra también en la licenciatura que hablaba mucho de cómo se desensibilizaba a las personas que iban a formar parte de una pandilla, y empecé a darme cuenta que muchas de las personas que nacen en estos contextos no han tenido nunca una oportunidad. Desde que nacieron en un contexto en el que hay muchísimo dolor, hay muchísimo abuso, no tuvieron oportunidad. Entonces, a partir de esa empatía que yo creo con estas personas, obviamente, por la forma en la que yo fui criada, que fue mucho a través de la culpa, si no comes, ¿verdad? Hay niños en el África que no tienen que comer, cómete toda la comida, no hagas esto porque Dios te va a castigar. Como fui criada mucho desde la culpa, que era como antes, la crianza tenía ese estilo, ¿verdad? De a través de la culpa querer enseñarnos el camino del bien, pues obviamente yo me empecé a sentir culpable por todo lo que yo tenía acceso y todas las cosas que yo había tenido acceso, aún en una situación que no era la mejor, pero que definitivamente no era esta situación tan grave. Entonces empecé a sentirme culpable por ser feliz o por tener lo que tenía, principalmente cuando estuve en mi episodio de depresión. Qué buen punto ese, porque me pasó en Navidad. Ajá. Yo llevaba 6 Navidades sin poder disfrutarlas. Claro. Y cuando estábamos toda la familia en casa y era una Navidad hermosa, sentí que ¿cómo lo digo? Como que yo estaba publicando fotos o videos y de repente dije, no, Pamela, tú sufriste tanto por las fotos y videos de otros cuando no estaba tu mamá en casa en Navidad. No compartas eso. No, porque como tú te sentías antes, ahorita hay alguien sintiéndose así. Sí. Iba a decir dichosa Pamela que sí tenía a su mamá con ella y yo no. Y yo, Dios mío, fue como, claro. Ay, ¿qué hago? Tal vez sí. Ahí partió de esa experiencia. Tal vez ¿verdad? Sí. De tu propia experiencia. Sí. De cómo tú percibías esto cuando tu mami no estaba contigo. Y entonces ahí viene la culpa, porque la culpa de verdad es una emoción que nos mueve a hacer y a sentir otro montón de emociones, porque es una emoción bastante pesada. Entonces yo pongo este ejemplo, ¿verdad? Porque yo además soy una persona muy sensible. Sí. Entonces yo tiendo a ser hiper empática. Sí. Y el conocer lo que hay detrás de una persona o de un grupo de personas me mueve mucho más. Entonces, primero tenemos que aceptar que no podemos y no es sano para nosotros vivir desde la culpa absolutamente nada. Y aparte de la culpa, yo creo que en los últimos años empecé a pensar todo el tiempo, nada es para siempre, ¿verdad? Pero en el sentido de que me daba fortaleza. Ajá. Este dolor no va a ser para siempre. Este problema va a terminar. Esto no es para toda la vida. Entonces, como lo agarraba como una forma para fortalecerme, creo que se quedó instalado el nada es para siempre, no todo dura. Y vienen momentos de alegría. Claro, porque ves que la creencia ahí no la tienes, no es una sola creencia y no está dividida en dos, ¿verdad? No es voy a creer esto para las cosas negativas, pero voy a pensar de forma distinta para las cosas positivas. No. ¿Verdad? Entonces, ves que aquí también hay otro punto que quiero tocar específicamente contigo y obviamente les va a servir de referencia a las personas que nos escuchan o nos ven, que es cuando nosotros también, lo primero es la culpa, ¿verdad? Lo segundo que puede influir en que sintamos miedo de sentir felicidad puede ser que en algún momento de mi vida todo estaba bien, entre comillas, y de repente pasa algo que me roba totalmente la paz y la felicidad, y entonces me quedo con esa sensación de que cuando todo está bien, algo malo va a pasar. Recuerden que nuestro cerebro, tenemos que recordar que nuestro cerebro crea estos patrones entre un estímulo, lo que está en una situación, un estímulo, todo lo que está pasando y lo que pasa después, que crea una emoción muy fuerte, como un mecanismo de defensa para poder sobrevivir. Entonces,
tú estabas viviendo tu vida tranquila, quizás no era que estuvieras la más feliz del universo, pero estabas viviendo tu vida tranquila, todo iba bien, Sí. y de repente pasa esto que te golpea, te lastima, te roba absolutamente la paz Ja. y te roba toda la felicidad. Entonces, ¿cómo crees que se queda tu cerebro sintiendo Ah, sí. después de eso? El miedo. Es más, estábamos a un mes de casarnos. Ajá. Yo viendo vestido con mi mamá, haciendo las pruebas con mi mamá ayudándome a organizar temas de la boda, probando comida, viendo menús. Estábamos cuando de repente dieron una orden a un juez de que no está en la boda de la hija. Wow. Y cabal, un mes antes giran la orden. Entonces, ahí se crea una herida que podemos decir que esa herida, porque recuerden que trauma no es nada más que el dolor que queda después de una situación. Entonces, ahí hay una herida, hay un trauma. Sí, porque estaba yo en las nubes, feliz. Claro, entonces tu cerebro guarda, el cerebrito, ya sabes que todo lo que nos pone en peligro, todos los estímulos asociados a peligro los guarda bien guardaditos para que cuando te acerques a cualquier estímulo parecido, te alejes de ahí para no volver a sufrir ese trauma. Así es como funciona el cerebro. Entonces, qué grabó tu cerebro previo al trauma que te ocasionó esta situación con tu mami? Miedo. Porque era en mi último gran momento de felicidad que Claro, ocurrió eso. pero lo que grabó antes del miedo fue felicidad. Fue felicidad. Entonces, ¿a qué lo asoció? Ah, sí. ¿A qué asoció tu cerebro ese miedo? A felicidad. A felicidad. Ajá, un momento de mucha felicidad. Claro, entonces ves cómo ahora cada vez que tú te sientes feliz, tu cerebro te recuerda, no nos sintamos tan felices, porque ves lo que pasa. Estos estímulos se parecen mucho a lo otro, aléjate de esta sensación. Y esto me encanta que lo podamos platicar aquí porque aunque queridamente no sustituye una terapia, es demasiado sanador escuchar a una experta de salud mental hablando de esto que no me pasa a mí, sino nos pasa a muchos. Ahora me pasa que, por ejemplo, en un episodio, no sé cuántos episodios antes, Carlita me dejó una tarea acá y me dijo, tenés que hablar con David sobre los hijos. Sí. Entonces, a inicios de año tuvimos la plática de los hijos y dijimos, pues ya no lo evitemos. Hemos estado evitando y a ver cuál es la voluntad de Dios. Ya no lo evitemos. Pero, ¿qué crees que está pasando con ese tema? Que evito emocionarme mucho. Claro. O sea, que estamos, probemos, vitaminémonos, hagamos lo que hay que hacer, hagamos lo que hay que hacer. Arrastrados los dos, arrastradísimos. Hagamos lo que hay que hacer. Bueno, ni modo. Pero hay una parte de mí que la hablo constantemente con David y él también la tiene, que es eso de sí ilusionémonos, pero no tanto. Sí soñemos con esto, pero siempre con un límite. Y es por lo mismo. Claro. Por el miedo a emocionarte tanto, a sentirte tan feliz de esta nueva etapa con mi esposo, de ya no evitando. 15 años juntos y es primera vez que no evitamos. O sea, es primera vez, es algo nuevo, es una aventura nueva, está linda y de repente tu mente te dice, bájale un poquito a tu emoción. Y a eso agrégale que ahorita todo está bien en tu casa, que todo está bien en tu familia. Que todo está hermoso. O sea, entonces, ¿qué creencia pudiste estar creando ahí? A ver. que va a pasar algo malo. Ajá, y eso malo puede ser con no sé. Con estar evitando. Con estar tiempo, ¿cómo así? A ver, ¿ves que hablamos de que el cerebro, la felicidad la tiene en tu cerebrito clasificada como un estímulo asociado a trauma? Ajá. Ahorita todo está bien. Todo. ¿Cierto? Re bien. Ajá. Pero estás haciendo algo nuevo para ti con David. Sí, sí. Entonces, a veces nuestro cerebro hace esas conexiones, porque nuestro cerebro hace muchos trabajos que no le pedimos que haga, ¿sí? Entonces,
todo está bien, ahora voy a tratar aquí, ya pasó un mes, ya pasó 2 meses, que solo hablamos en terapia. Sí. Ajá, ¿cuánto más va a pasar? Ah, sí, que yo, pero ¿por qué no quedo ya? Ajá. ¿Y por ¿No qué será que por aquí va a venir lo malo? Entonces mejor no me entusiasmo. Sí, sí, y quiero disfrutarme al 100 eso, porque Claro. hoy cabal en la mañana yo pensaba, nunca en mis 34 años he tenido un retraso. Ajá. Y yo decía, ay Diosito, dame la oportunidad de experimentar el retraso, el Sí. no me ha bajado. Claro. No lo he experimentado porque me he cuidado mucho, nos hemos cuidado mucho, pero al mismo tiempo llega pero mejor no pienso en eso. Exactamente. Entonces, ves, cuando inhibes las emociones negativas, como el miedo, inhibes las positivas. Sí. Entonces, no te lo disfrutas al 100. Pero a lo que voy con eso es a que tu cerebro te va a decir, fíjate, la semana pasada te enfermaste, estuviste enfermita. Sí. Y tu voz estaba cerradísima. Me quedé sin voz, cabal. Aquí está lo malo que me tiene que ocurrir ya. Si no todo puede, no todo. Eso Tiene que pensé ser. cuando me enfermé y todo. Y mi mamá me estaba cuidando, mi mamá haciéndome sus tés mágicos. Entonces yo decía, obvio, no me iba a durar. Algo me tenía que pasar. Ajá. Algo. ¿Por qué? Estoy enferma ahorita. Tuve que cancelar algunas actividades que me emocionaban y algo tenía que pasar. Ajá, ¿ves? Porque esta es otra de las razones, ¿verdad? La culpa, las experiencias y las creencias que traemos. Las creencias que traemos de casa, del hogar. Hay gente que te dice en casa, la felicidad no es para siempre. Disfrútelo ahora que puede, ¿cierto? Sí. Y así podría nombrar Sí. 20 creencias más que escuchamos en casa y que tienen una repercusión. Entonces, nuestro cerebro que está diseñado para hacer cosas de forma automática, muchas cosas de forma automática, nos dicen ni te emociones. Recuerda lo que decía tu abuelita, la felicidad no dura para siempre, ¿verdad? No hay felicidad que dure 100 años, dice uno. Son súper negativas las creencias, porque sí, quizás hay un poco de razón en eso. Por supuesto, pero no hay que irnos ni al extremo ni del a- positivismo ni el negativo. Exactamente, tenemos que tener un balance. Eso lo tenemos que tener claro siempre. Todo lo que busquemos creer, pensar, actuar, tiene que ser balanceado, porque eso es sinónimo de salud mental. Fíjate que pasó, esto es algo muy personal, pero bueno, en Queridamente he contado cosas muy personales. Hace 2 días fui a terapia contigo. Ajá. Y te dije, me siento irritada, me siento enojada y todo, y te empecé a contar. Sí. A los días íbamos en el carro y yo ese día iba sin hablar. Y frena David y me dice, muñequita, no actúes como si te faltara algo. Wow. ¿Por qué estás con una actitud como si algo te faltara? ¿Qué pasa? ¿Tenés lo que pediste? ¿Estás en un gran momento personal, familiar, laboral? Regresa aquí. No actúes como si algo te estuviera faltando. ¿Qué pasa? Y yo, puchica, Wow. wow, de verdad fue, ¿por qué estoy actuando así? Claro. Sí, o sea, créanme, tengo todo lo que pedí por 7 años. Sí, Karen. Esperé 7 años por esto. 7 años. ¿Por qué jodidos mi mente me friega días? O sea, en la semana les puedo decir, me friega un día a la semana. Tampoco. Claro. Gracias a Dios la terapia ha hecho mucho en mí, que temas de gratitud, de hablarme, de parar, meditar, respirar, todo lo que he aprendido con Carlita me ha ayudado a que sea una vez a la semana. Pero yo no quiero que ni una vez a la semana yo actúe como que si me faltara algo, Claro. como me dijo David. Claro. Cuando me lo dijo yo, lo único que dije es cierto. Pero ¿por qué me está robando la mente el disfrute? Por eso que tú decís, hay un trauma. Claro, hay un trauma. Entonces el cerebro te dice, no te emociones, porque la condición que crea es cada vez que eres feliz, algo malo pasa. Y no algo malo, algo muy malo. Sí, porque pasa. es que al conocer el cerebro, yo ahorita recuerdo mi último gran momento de felicidad fue la etapa donde ya venía la boda. Claro. Y ahí estaba todo bien y ¡pum!
Claro. Cabal. Entonces, ¿cómo tu cerebro no va a guardar esa información y te va a preparar para que algo malo pase? Porque nuestro cerebro hace todo lo posible por la sobrevivencia y le pone toda la energía a todo aquello que considere que nos protege. Y recuerda que el trauma, ese dolor, el cerebro no sabe que fue porque algo pasó. El cerebro lo interpreta como vida o muerte, en este caso muerte, ¿verdad? Estuviste en una experiencia asociada a muerte para tu cerebro, entonces te va a proteger. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es empezar a evaluar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son la cuarta razón por la cual nosotros podemos dejar de disfrutar la felicidad. Nosotros alimentamos a veces ciertas creencias con nuestros pensamientos. Entonces tenemos que aprender a identificarlos y hacer la modificación necesaria para dejar de alimentar esas creencias que ya podemos traer por experiencias o pues creencias familiares o creencias que yo fui formando a lo largo de mi vida adulta y que están ahí enraizadas, que tengo que empezar a soltar. Entonces, a ver, no sé si te pasa, pero por ejemplo, yo hay días en los que ayer estaba muy cansada, pero así muy cansada. Esta semana tuve muchas citas, más o menos 40 citas en la semana, que es bastante, ¿verdad? El trabajo ahí emocional es bastante. Tengo pacientitos atravesando por momentos bastante difíciles y complicados, donde tengo que hacer mucha regulación, ¿verdad? Hay mucho soporte emocional. Entonces yo estaba cansada, me dolía la cabeza, todo. Entonces me siento a almorzar ayer, después de mis primeras 5 citas, me siento a almorzar, destapo mi almuerzo y me chorreo la blusa. Y lo primero que me vi diciéndome fue, es que todo me sale mal. Porque todo me sale mal. Y con unas ganas de llorar. Y entonces, entonces me fui a limpiar. Pero ahí no había observado todavía eso. ¿Sabes? Como que lo dije y me salió del cora. Y de repente después voy con mi agua y me doy cuenta que la patoja que me sirvió mi vaso, que es la patoja que nos ayuda allá, es muy linda, nos ayuda a hacer cafecito y eso, no me cerró bien el vaso. Entonces iba con mi vaso y ¡plá! Se cae el agua. Y yo, es que hoy todo pero ya enojada, es que hoy todo me está saliendo mal, a la gran chingada, es que ¿por qué no reviso? Yo tengo que aprender a revisar. Y ahí me empecé con mis pensamientos, hasta que una psicóloga que estaba ahí conmigo me dice, Carlita, tú no eres así. Y yo, ¿así como? Le vas bajando 2 rayitas. Y yo, ahí fue que me di cuenta y dije, sí es cierto, esta no es una reacción mía. Natural. O sea, yo siempre estoy como, la vez pasada llegó mi pacientita, me tiró un búho que yo amaba con locura, que me había comprado en mi primera clínica que tuve hace miles de años, lo quebró. Ella se asustó mucho, le dije, no pasa nada, son cosas. Y ahorita por el agua y porque me manché la blusa que después me pude limpiar, estaba actuando así, pero son mis pensamientos que me dije a mí misma, todo me sale mal. Y entonces mi cerebro va a ir validando esa creencia de que todo me sale mal, haciendo que todo me salga mal. Escucha esto. A ver. Me súper enfermé la semana pasada, ¿verdad? Y obviamente desde enero en mi mente está el tema de si vamos a ser papás o no. Ajá. Obviamente, desde que tú decís, intentémoslo, yo creo que es imposible que se te vaya eso de la cabeza todos los días. Me enfermo, mi mamá cuidándome, David cuidándome, y de repente me pongo como la gran, pero así enojadísima, y me digo, obvio, si con esta enfermedad me tiro a la cama, yo no puedo ser mamá. Yo no voy a poder ser mamá. Sí. Si no aguanto ahorita porque se me fue la voz y estoy en gran drama y no, obvio, ahí está la señal. Yo no puedo ser mamá. Pero Dios ¿ves eso? mío. ¿Cómo se llama eso? Ansiedad anticipatoria. ¿Qué estás haciendo ahí? Preparándote para el peor escenario. ¿Cuál sería el peor escenario? Que no quede embarazada. Claro, entonces ves cómo tu cerebro empieza a formar esos escenarios para que dejes de sentir ese miedo, porque si tú tienes certeza
de que no vas a quedar embarazada, ya no te ilusionas, ya no sientes ansiedad. Sí, pues. ¿Pero eso es saludable? ¿Es bueno pensar de esa forma? No. ¿Verdad? No, tengo que soltar, o sea, soltar la vida. Exacto. Porque la vida va a hacer que vengan cosas buenas y cosas malas, pero hay algo en mí que quiere tener el control de este momento hermoso, precioso, que se me quede así para siempre y que yo nunca me enferme y que yo nunca me enoje y que yo nunca tenga un problema económico, que no. Tengo que soltar y aceptar que la vida trae de todo. Y eso es una distorsión cognitiva, blanco o negro. O todo es perfecto y puedo ser feliz, o pasa alguito malo, ¿verdad? Y entonces todo es negro y malo. Vamos a los grises, vamos al centro. Aquí tenemos que trabajar mucho en nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque fíjate, a mí me pasaba incluso cuando a mí, gracias a Dios, me empezó a ir bien en mi trabajo. Yo sentía mucha culpa porque sabía que había personas que yo amo que no estaban pasándola tan bien económicamente como yo. Entonces yo no quería contar de nada que me pasara. Si yo, por ejemplo, recuerdo cuando me quería, no sé, comprar un viaje o ir a ver a mis tíos a Estados Unidos porque me estaba yendo ya mucho mejor, como que tenía hasta miedo de contarlo. Y entonces hay cosas que tenemos que comprender esto. Cuando este miedo existe, y no tiene que ser una felicidad absoluta, a veces tenemos culpa y miedo solo de tener cosas que nos hacen felices en el día a día, ¿verdad? Sí. Porque en tu caso, obviamente, esto es algo que tú anhelabas y es algo muy grande. Sí. Pero también nos puede ocurrir que sintamos este miedo y esta culpa por cosas pequeñas, como cuando yo me quería ir de viaje a ver a mis tíos, no se los quería contar a nadie, no se lo quería contar a nadie de mi familia porque lo que yo sentía, lo que yo me decía a mí misma es, no los quiero hacer sentir mal acerca de esto, ni quiero que sientan que a ella sí puede y yo no. Entonces, tenemos que empezar a hacer algo con este tipo de pensamientos que nos causan estas emociones que en estos casos son disfuncionales, porque realmente no estamos en peligro. O sea, no hay un miedo real, es un miedo imaginario. Sí. Entonces tenemos que empezar a hacer algo porque eso no nos permite ni estar presentes, ni de verdad disfrutar los momentos buenos que al final son los que nos ayudan a poder manejar mejor los momentos malos. Porque si solo existieran momentos buenos, no aprenderíamos. Exacto. El ser humano aprende de todos esos momentos complicados que nos llevan muchas veces a la incomodidad. Pero si solo tenemos cosas malas, pues obviamente no vamos a poder ser felices. Y si lo bueno lo trasladamos a malo con tal de no sentir este miedo y esta culpa, vamos a perder el sentido de nuestra vida, porque esos momentos buenos son los que nos mantienen y nos recuerdan que vale la pena ser felices. Entonces tenemos que valorarlos tanto como trabajar los pensamientos que nos llevan a emociones negativas. Bueno, estoy a 3 meses de que me siento la más feliz del mundo, a 3 meses de cumplir cabal los 3 meses de haber tenido lo que recibí y quiero disfrutarlo más que nunca. Ya lo he disfrutado, pero hay momentos que me quitan la felicidad. Sí. ¿Qué le digo a mi mente? Ajá. ¿Cómo trabajo en pensar que también me merezco la felicidad que hoy tengo? ¿Cómo trabajo en decirle a mi querida mente que ese trauma que ocurrió ya ocurrió, ya fue, ya no lo quiero traer a mi ahora? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, a ver, por ejemplo, en este caso descubrimos que hay un trauma y que la felicidad es un estímulo asociado a ese trauma, por lo tanto el cerebro lo repele un poquito. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar con ese trauma. Podemos trabajarlo en terapia, que creo que va a ser importante trabajarlo en terapia, pero para las personas que no pueden ir a terapia, que están viendo una situación parecida, ¿verdad? Que todo estaba bien en su vida y de repente, ¡pam!, llega una noticia de que, no sé, mi pareja me engaña, mi pareja tiene otra familia, me quitaron el trabajo, no puedo seguir pagando la maestría, cualquier cosa. Tenemos que trabajar eso como un trauma, como un dolor, ¿verdad? Entonces, lo primero sería escribir. ¿Qué sentiste en esos momentos? Escribir una carta, como que tú estuvieras contándole a alguien lo que te ocurrió sin censurar la parte emocional. Okay. Es decir,
en estos momentos, narras la historia, yo estaba en tal lugar cuando recibí esta llamada, ¿verdad? Yo me estaba sintiendo feliz, estaba haciendo esto, estábamos haciendo esto otro, recibo esta llamada de tal persona a tal hora, o sea, tienes que ser muy específica con todos los detalles, ¿verdad? Y me dan esta noticia y yo ahí lo que siento es esto y esto. Muy bien. Sí. Narrarnos el momento en el que pudo surgir el trauma. Toda la historia de principio a fin. Va. Sí. Una vez la escribes, la agarras y la lees en voz alta. ¿Sí? Muy bien. Cuando la leas en voz alta, después de eso la dejas abajito, vas a poner una meditación guiada de soltar. Que así pone uno en YouTube. En YouTube o en Spotify puedes poner meditación guiada para soltar. Muy bien. Vean que sean meditaciones de mindfulness, ¿verdad? Porque hay unas meditaciones un poco a veces que son un poquito más religiosas, como, ¿verdad? Entonces... No, esto es mindfulness. Esto es más mindfulness, ¿verdad? Entonces pongan canales de mindfulness y busquen meditación guiada para soltar. Entonces, cuando hagan la meditación, van a cerrar los ojos y van a pensar en el dolor que les ocasionó. O sea, lo que vamos a querer soltar es el dolor que les ocasionó esa herida, pensando de alguna forma en todo lo que estamos sintiendo ahorita, en que esa situación ya pasó. Ya fue. Si la situación no ha pasado y sigue ahí, igual puedes hacerla ¿verdad? Igual puedes hacerla para soltar el dolor que te está causando la situación. Pero en este caso, yo quisiera que tú la hicieras pensando en, primero piensas en todo lo que estás experimentando ahora y entonces dices, ya puedo soltar esto. Cuando dices, ya puedo soltar esto, haces tu meditación y piensas, estoy pensando en este dolor y este es el dolor que quiero soltar. Ya no necesito sentirlo, ya me ayudó este dolor. Mientras lo tuve, me ayudó, porque al final me hizo más fuerte, me ayudó a estar ahí al pie del cañón, con mi mamá haciendo todo lo que tenía que hacer, pero ya no lo necesito. A mí me gusta mucho hacer esta técnica de imaginería, en donde yo les pongo a mis pacientes a imaginar que ponen su dolor aquí en su manita, y después de que terminan la meditación pueden hacer esto, y que el dolor se vaya. Ayuda porque le estamos hablando a nuestro cerebro, ¿verdad? Le estamos dando una indicación y el cerebro no distingue lo que es real de lo que no, así es que si nosotros le decimos al cerebro que vuele nuestro miedo, el miedo va a volar, ¿verdad? Sí. Entonces después de eso haces algunas respiraciones y empiezas a decirte a ti misma, este es el paso 3, ya no estoy en esa situación, tengo que reconocer que esa situación fue terrible, pero ya pasó, hoy estoy bien y te empiezas a decir a ti todo lo que sientes en este momento de por qué, las razones por las cuales estás bien y estás mejor. ¿Sí? Entonces dices, estoy bien porque mi familia estamos bien, mi mamá ya está aquí, porque mi hermano está feliz, porque puedo compartir con mi esposo, porque gracias a Dios tengo trabajo. Todas las razones que tienes para ser feliz. Y por último, agradeces por cada una de ellas a tu ser superior, al universo, en lo que tú creas, le dices gracias Señor por esto y el paso número 5 es acepto cada momento de felicidad así como cada momento de aprendizaje que me vas a dar, porque sé que la felicidad no es eterna, pero que sí puedo hacer yo todo lo que esté de mi parte para poder conservar la felicidad aún en la tormenta, porque podemos hacerlo, ¿sabes? Sí, las personas a veces yo les digo a mis pacientitos, empecemos a trabajar en nuestros pensamientos, entonces trabajan en sus pensamientos y después de eso me dicen, Carlita, yo me siento mejor. Después de 1 mes, 2 meses de trabajar en sus pensamientos, y le digo, ¿y qué de tu vida cambió? Nada. ¿Qué cambió al final? La forma en la que yo enfrento las situaciones y cómo yo las percibo, porque mi realidad la formo yo de mis pensamientos. Entonces, esta sería una buena técnica para desensibilizarte acerca del miedo ocurrido por el trauma. Después de eso, tenemos que trabajar en nuestros pensamientos. En analizar qué estoy diciéndome todo el tiempo. Todos los días. Entonces, cuando tú te veas diciéndote aquí, ay no, mejor no digo nada, decir, ok, tal vez puedo evitar decirlo si de verdad considero que puede lastimar a otras personas, pero yo me lo voy a disfrutar.
yo me lo voy a gozar, ¿sí? Sabes, a mí me pasa, justo acabo de cambiar carro y es un regalo de verdad que agradezco con todo mi corazón y tenía mucho miedo de contarlo a mi familia. Obviamente no es algo que yo vaya a publicar, pero tenía mucho miedo de contarlo y es de verdad algo que me hace muy feliz. Entonces empecé a observar mis pensamientos ahí, que es la técnica que vamos a utilizar para esto, y empecé a observar que yo decía, pero ¿cómo puedo hacer esto si sé que hay personas en mi familia que están pasando por esto? ¿Verdad? Entonces, lo que hago ahí, antes de cancelar ese pensamiento y ponerle otro encima, lo que hago es pensar en cómo puedo yo, o de qué forma apoyo yo a estas personas que amo, ¿verdad? Porque yo sé que estoy haciendo activamente cosas para que ellos también estén mejor de alguna forma a nivel económico, ¿verdad? O a nivel emocional también. Entonces me pongo a pensar en eso y digo, pues esto es también algo que yo puedo hacer. Entonces no, si a mí me va bien, yo sé que a mi familia también le va bien. Ajá. Entonces, cuando me digo esto, me siento mucho más tranquila y ya lo puedo contar, ¿verdad? Y pues en mi familia obviamente lo reciben con mucho amor, pero a mí hasta me daba miedo decírselo a mis hermanas, a mi tía, ¿verdad? Porque si ellos no sé cómo lo van a recibir, no. ¿Verdad? Y fíjate que esto ocurrió 2 meses, 3 meses después de que mi mamá falleció. No, vamos a ver, septiembre, octubre, noviembre, enero. 5 meses después de que mi mamá falleció. Entonces también tenía esta culpa de decir, ¿cómo voy a poder celebrar algo si mi mamá mía no está? Mi mamá mía se fue. Y fíjate, mi tía se acercó conmigo y me dijo, nena, porque así me dicen en mi casa, nena, usted hizo por su mami todo lo que usted pudo y más. Entonces a veces también es bueno platicar de estos miedos con alguien que sabes que va a abrazar tus emociones y que te va a validar lo que sientes, pero también que te va a mostrar un lado distinto de la historia que tú no estás viendo. Porque yo creo que todos los seres humanos merecemos momentos de felicidad cuando hacemos el bien. Cuando nosotros somos personas, no quiero decir buenas porque nunca somos buenos, pero cuando intentamos siempre hacer el bien y hacemos, como dicen mis amigos budistas, pensamos bien, actuamos bien y sentimos bien, merecemos cosas buenas. Y eso no quiere decir que por nosotros tener algo bueno, vamos por el mundo haciendo sentir mal a otras personas. Creo que esa es una creencia que hay que corregir. Sí. Porque a mí me pasó mucho que la gente fue muy linda cuando mi mamá regresa a la casa. Recibí, demasiada empatía, comprensión, no sé, cosas muy lindas de parte de la gente, tanto en redes sociales como en persona. O sea, íbamos a un restaurante y abrazaban a mi mamá, íbamos a un evento y abrazaban a mi mamá y le decían, oramos por usted, oramos. Re linda la gente, sobre todo la gente que escucha Ya Párate, nuestro programa de radio, que ellos nos acompañaron full en este tema y decían, oramos por usted, y la abrazaban y todo. Pero en redes sociales, gente que no me escucha en la radio, que no ve Queridamente, que solo me sigue por saber qué, me ponían cosas como, dichosa, mi mamá ya no vive. Tú sí tuviste esta oportunidad, yo no, dichosa. Entonces, la gran, me empezó a dar algo de, yo tampoco quiero que alguien no se sienta desdichado. No quiero que alguien compare mi oportunidad de hacer ahora las cosas bien como hija, porque antes era una hija muy egoísta, muy en su burbuja, no le dedicaba tiempo a disfrutar a su mamá, y ahora que quiero hacer las cosas diferente y lo cuento, yo no quiero que alguien diga, y a mí no me dio tiempo porque mi mamá no vive. Entonces dije, ay, ¿cómo manejo esto sin hacer sentir mal a nadie? Pero a ver, cariño, eso es imposible, es una creencia irracional. Fíjate, decía Albert Ellis tenía 12 creencias irracionales que nos hacen trocitos la existencia. Él clasificó las creencias en 12, pero habían 3 importantes, que era la primera es sentir o creer en este caso, que tengo que quedar bien con todo el mundo, que todo el mundo tiene que quedar bien conmigo, y que todo tiene que ser perfecto. Entonces no podemos, ese dolor no es tuyo, cariño.
porque mi mamá acababa de fallecer cuando la tuya salió y yo sentí mucha felicidad y mucha alegría porque sé lo que para ti representa. Entonces también tenemos que comprender que hay personas que cargan un dolor muy grande y que no podemos hacer nada con ese dolor porque no nos pertenece, no es nuestro. Entonces, las ideas y justo las creencias irracionales son creencias que nos limitan muchísimo y a veces nos limitan en poder sentir cosas positivas y cosas que nos dan felicidad. Imagínate cuántas razones tendríamos los seres humanos para no ser felices por todo lo que pasa en este mundo. Entonces, ese dolor no es tuyo, no tienes por qué cargar con él, pero ¿qué puedes hacer para aliviar un poquito ese dolor? Es mandar un mensaje y decirle, sabes, lamento mucho que te haya ocurrido esto, pero creo que sería algo muy lindo que tú recuerdes las cosas lindas que tú sí lograste vivir con tu mamá para que eso te llene de alegría el alma. Justo es lo que he hecho, hasta he mandado notas de voz de no puedo imaginar lo que tú sentís, pero que deseo que sintas tranquilidad y que ahora con los que amas y que están a la par tuya, pues des todo lo que podés dar, ¿verdad? O sea, pero sí lo he sentido como una carga de yo no quiero que nadie se sienta desdichado por la historia que yo estoy compartiendo. Pero aquí lo vamos a flexibilizar. Entonces, si la creencia es yo no quiero que nadie se sienta mal, vamos a decir yo no hago las cosas porque las personas se sientan mal, ¿verdad? Yo estoy compartiendo con las personas que me siguen mi felicidad porque sé que muchas de ellas han estado pendientes de esto. Pero si yo algún día puedo hacer algo para hacer más pequeño el dolor de las personas, voy a intentar hacerlo. Entonces, ¿ves cómo cambias la creencia irracional? Es algo que no vas a poder cumplir nunca por algo que sí puedes hacer, ¿verdad? Y por un pensamiento que sea bastante más gris. No blanco, no negro, gris. A la gran, sí, qué rollo la mente. De verdad, como hasta en algo tan precioso como lo que Dios nos regala, la mente puede irse por otros lados y evitar que lo disfrutes al 100. Exacto. O sea, obviamente lo he disfrutado al 100, pero sí ha sido una batalla conmigo. Interna, claro. Una batalla conmigo de, Pamela, silencio, ahorita no pensemos esto. He regresado a todas las noches a apuntar lo que agradezco. Había dejado en pausa mi librito de gratitud y ahorita ya regresé porque yo sé que necesito recordarme constantemente que todos podemos tener momentos de mucha felicidad. Exactamente. Y cómo interpretamos las situaciones depende de nosotros. Entonces, si tú estás pasando por un momento así, ¿verdad? En el que te da miedo disfrutarlo porque ya sientes, como me dice una pipacientita una vez, ya siento el palazo en la cabeza. Cabal. Necesito que identifiques primero de dónde viene. Si viene de la culpa, viene de experiencias, viene de trauma, viene de creencias, viene de pensamientos que yo estoy alimentando. Una vez lo identifiques, empieza a tratar de que esos pensamientos y esas creencias que te generó, ya sea el trauma, las experiencias pasadas o la familia que a veces o la sociedad en la que vivimos, en donde escuchamos estas creencias, trata de modificarlas, pero con creencias bastante más flexibles, no perfectas, no tóxicamente positivas, sino grises, ¿verdad? El gris es nuestro color cuando hablamos de salud mental, no blanco, no negro, gris. Dite cosas bondadosas, trátate a ti como tratarías a otra persona. Y si no puedes ver, porque estás percibiendo desde el miedo la situación, trata de salirte de la situación y ve la perspectiva, porque no es lo mismo la percepción que es personal, la percepción que es además no es objetiva, ¿verdad? Porque incluye todas nuestras experiencias, nuestra personalidad, todo nuestro dolor, todas nuestras alegrías. La perspectiva es mucho más objetiva. Entonces pregúntate a ti mismo, si un amigo que yo amo mucho, o mi hermana, o mi mamá me estuviera diciendo esto, ¿qué le diría? Y esas palabras que le dirías a otra persona, repítetelas a ti y vas a ver cómo poco a poco, después de mucho trabajo, porque el cerebro es necio y está diseñado para ahorrar energía, entonces crea patrones. Vamos a luchar ahí contra la resistencia al cambio, pero después de mucho tiempo o de algún tiempo de hacerlo, tu cerebro se va a acomodar a estas nuevas creencias que te van a permitir ver las experiencias como eso, como experiencias en donde ahorita
estoy experimentando felicidad, y ver también las situaciones negativas como aprendizajes. Cuando nosotros sabemos y reconocemos que en el pasado hemos tenido experiencias negativas, que quizás en el momento no le encontramos ningún aprendizaje, y ¿verdad? Yo tengo pacientes que me dicen, ay, Carlita, no me voy a salir con esa mamá de que hoy voy a aprender. Pero con el tiempo, al final, sí, encuentran ese espacio en el que pueden por fin ver que hay un aprendizaje. Deseo que veas así todas las situaciones negativas que puedas estar experimentando como posibilidades de aprendizaje, porque este mundo y esta vida venimos a aprender. Ay, Dios. Y en la misma Biblia dice que hay tiempo para todo, ¿verdad? Y yo estoy aprendiendo a disfrutar este tiempo. Luego de... Ay, no voy a llorar. No está bien, cariño. Ay, Dios, no quería llorar, pero hay tiempo para todo. Y luego de haber llorado tanto, de haber vivido con tanto miedo, con tanta culpa, con tanto rencor, tengo que aprender que Dios también preparó este tiempo para mi familia, que es el tiempo de disfrutar, de bailar, de reír, y lo que venga pues está también en los tiempos de Dios. Pero es increíble cómo cuesta entender que también nos merecemos los tiempos buenos. Yo lo estoy viviendo ahorita por primera vez, el creer que no soy merecedora de esto, pero Dios me lo regaló por algo, y yo creo que Él sabe mi trabajo de corazón y de mente para poder tener este momento. Entonces, recordemos que hay tiempo para todo, y si hoy estás en el tiempo de llorar, va a pasar. Y si estás en el tiempo de reír, también va a pasar. Por eso hay que exprimirlo. Exacto. Hay que disfrutarlo, porque hay tiempo para todo. Exactamente. Gracias, mi Carlita. Y a seguir trabajando esto en terapia. Claro, ya anoté. Ya anoté. Porque hoy llegamos a un punto aquí que no habíamos platicado. Claro. Y como, ¿por qué? Pero qué lindo, qué lindo. Queridamente me hace mucho bien, y espero que a ustedes también. Nos escuchamos o nos vemos el otro jueves en Queridamente. Adiós. Chao.